Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. En este video retomaremos nuestra discusión sobre la vertiente en filosofía del pensamiento judío en el siglo XX y en concreto nos estaremos centrando en la figura de Emmanuel Levinas, un filósofo que ha tenido mucha incidencia, que es muy destacado en el terreno de la fenomenología y que es principalmente reconocido por su revalorización de la ética como una filosofía primera y también sus aportes, por así decirlo, a una filosofía de la religión desde una perspectiva del judaísmo. Antes de entrar puntualmente a la revisión de sus ideas y sus nociones fundamentales, quisiera resaltar algunos datos biográficos que nos ayuden a entenderlo de mejor forma. Levinas es un filósofo que nace en la ciudad de Kaunas, en Lituania, en 1906. Eh, Fue hijo de alguien que llevaba una librería, un personaje que pues introdujo, ¿no?, su padre a su hijo desde temprana edad a la historia, a la literatura, a su propia tradición religiosa, y esto pues fue abriendo poco a poco el horizonte de el pensador que ahora nos ocupa. Durante la Primera Guerra Mundial se traslada a la ciudad de Kharkov en Ucrania, eh, vive también ahí la experiencia del movimiento de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique. Eh, Después de la Primera Guerra Mundial regresa a Lituania y poco tiempo después se traslada a Francia, concretamente a Estrasburgo, donde empezará estudios de filosofía y donde entabla vínculos y escucha seminarios, cursos magistrales de distintas figuras, como podrían ser pues, los importantes historiadores franceses Maurice Blondel y Maurice Halbach, y también al escritor y filósofo Maurice Blanchot, con quien establece una gran amistad durante toda su vida y de hecho Blanchot fue clave para que parte de la familia de Levinas, o bueno, más bien su esposa y sus hijos pudieran sobrevivir al exterminio perpetuado por el nacionalsocialismo hacia los judíos. Levinas obtiene un grado de doctor con una tesis acerca de la teoría de la intuición en Husserl. Va adentrándose por cuenta propia en el pensamiento fenomenológico e incluso llega a atender en Friburgo pues las últimas lecciones que Husserl imparte ahí y también atiende las lecciones de Heidegger, de quien estará bastante entusiasmado, de quien será un admirador en un primer momento, pero después enterándose de la afiliación política de Heidegger, pues habrá de romper fuertemente con él, aunque será un interlocutor sin duda clave en su filosofía y que en algún sentido puede decirse, Levinas rescata tesis o temáticas provenientes del pensamiento de Heidegger.
Levinas participa en la Segunda Guerra Mundial por parte de los franceses. Levinas se había hecho ciudadano francés a comienzos de los años 30 y en virtud de sus conocimientos de idioma, pues es empleado, utilizado como traductor, como intérprete, pero cae en 1940 preso por cae preso por las tropas nazis y permanece durante toda la guerra como preso. Su situación como militar francés lo proviene lo cuida, lo salvaguarda, mejor dicho, de ser conducido a un campo de exterminio. Y bueno, es de comprender este evento terrible, esta situación muy desastrosa, devastadora, como ninguna otra en la historia humana, como lo fue el Holocausto. Bueno, pues eso va a ser obviamente un tema permanente de reflexión, algo que anime el quehacer filosófico de Levinas desde sus raíces más profundas. Al término de la guerra, Levinas se convierte pues, en una especie de intelectual que conduce un círculo denominado la Alianza Israelita Universal de París. También participa como docente en la Escuela Normal Oriental, donde él interactúa con famosos intérpretes de la tradición judía, en particular del Talmud. De hecho, Levinas, a partir de ahí, va a empezar a escribir muchos escritos también como de un corte exegético religioso dentro de la tradición judía, dentro de la tradición del Talmud, y tiene una participación muy recurrente en los así llamados coloquios de intelectuales judíos. Bueno, algunas de las obras de Levinas, uy, se me cayó el libro, ahorita lo recojo, aquí está. Algunas de sus obras serían la teoría de la intuición fenomenológica de Husserl, teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl, perdón, de la evasión, de la existencia al existente, el tiempo y el otro, totalidad e infinito, un ensayo sobre la exterioridad de 1961, y es justamente esta obra, ¿no? La obra de totalidad e infinito, la que pues lo proyecta a una gran fama y notoriedad. Ya era obviamente conocido, ya tenía mucha interacción con varios filósofos, intelectuales y pensadores, sobre todo en el seno de la intelectualidad francesa. Sin embargo, este libro lo catapulta y le da una notoriedad, repito, bastante específica. Después, justamente de esta publicación de Totalidad e Infinito, se convierte en profesor en la Universidad de Poitiers. En el 67 es profesor en la Universidad de París-Nanterre y hasta el año de 1976 continúa siendo profesor y docente universitario. Y él muere en el año de 1995. Puede decirse que tuvo una vida bastante longeva, una vida de 89 años, que le permitió atestiguar, como decía, distintos hechos
repito, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución de Octubre rusa, en fin, varias experiencias lo marcan y van conduciendo su pensamiento. Quisiera hacer algunas cosas en este video en específico. A ver, Levinas va construyendo una teoría bastante amplia a lo largo de todos estos escritos que mencioné. No voy a hacer mucha distinción a veces entre una obra y otra, voy a tratar todo de forma más o menos homogénea, aunque advierto que de hecho Levinas sí buscó en muchos momentos corregirse o ir puntualizando ciertas tesis de mejor forma para responder a sus críticos. Por ejemplo, solo por señalar un caso, esta obra muy famosa, muy conocida de Totalidad de Infinito, recibió una reseña de Jacques Derrida, según la cual, bueno, Derrida le acusa a Levinas de no haber roto completamente con esa tradición ontológica de la cual él partía, y por lo mismo, más adelante se ve obligado a escribir eh, este libro de otro modo que ser o más allá de la esencia, de otro modo que ser o más allá de la esencia. Pero repito, los detalles finos de estas cuestiones en una sesión con este carácter introductorio, que es más bien una invitación, una aproximación inicial al pensamiento del filósofo lituano, pues no ahondaré en lo particular en algunas cuestiones de fino detalle. Bueno, el método de Levinas, incluso desde sus primeros escritos, es un método fenomenológico, ¿no? Muy en la línea de Husserl, quiere rescatar ciertas experiencias o ciertas vivencias con un carácter primigenio, con un carácter fundante. Me voy a permitir apelar a las propias palabras de Levinas para caracterizar algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, en qué sentido él se entiende como un seguidor de Husserl, en qué sentido se enmarca o se inserta su pensamiento en la escuela fenomenológica. Solo como una especie de paréntesis, un recordatorio que quizás nos permita situar muchas de las cuestiones que hemos visto a lo largo del curso. Paul Ricoeur en algún momento define la fenomenología como la filosofía que nace de Husserl y todas las herejías derivadas de ella, ¿no? Que creo que me parece una definición o una caracterización muy pertinente, en tanto que Husserl se vuelve una inspiración, un motivo, un punto de partida, un punto de arranque para diversos pensadores. Sin embargo, es cierto que pues prácticamente todos quisieron corregirle la plana al maestro, quisieron enmendar las sentencias, llevar las temáticas fenomenológicas a otros horizontes, y no es la excepción de Levinas, pero sí se reconoce abiertamente como un discípulo, una especie de seguidor. Vamos a leer unos pasajes en ese tenor, ¿no? Dice Levinas en un texto que se llama Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, ¿no? Cito, mi método es fenomenológico. Consiste en restaurar lo que es dado, lo que porta un nombre, lo que es objetivo desde su trasfondo de intención, no solo esa intención que va directamente hacia el objeto, sino hacia todo lo que llama hacia su concreción, el horizonte. He dicho frecuentemente que es la búsqueda de la puesta en escena de lo que es el objeto que por sí mismo es clarificado,
tanto más cuanto clausura la mirada, como si lo dado fuera como un párpado que se baja en cuanto el objeto aparece, y consiguientemente como si el objetivo fuera siempre abstracto. La concreción es la reunión de lo que está vivo, de la intencionalidad que no es enteramente heurística. Incluye lo axiológico y lo afectivo, que aquí es un punto muy relevante, ¿no? Un punto muy importante de cara a lo que vamos a ir subrayando. Incluye lo axiológico, ¿no? La esfera del valor ético y lo afectivo. Eh, Consiguientemente, el significado es dado en esta concreción y puede haber sorpresas aquí por encima del papel general de la tematización. Eh, entonces, bueno, algunas consideraciones. Levinas rescata esa intencionalidad que nosotros habíamos visto en Husserl, como toda conciencia es conciencia de algo, también como todo ser tiene cierto tipo de remisión o conexión con otros seres, ¿no? Quizás eso desde un cuño, desde una perspectiva más heideggeriana, pero aquí subrayando la inicial y fundamental dimensión ética de esto, ¿no? En el caso de los seres humanos, el hecho de que nuestra inserción en un mundo ya va a ser siempre también un encuentro con la alteridad, un encuentro con la diferencia de los otros individuos, de las otras personas. Iremos poco a poco desmenuzando esto con más detalle. Leamos un par de citas más acerca del método en Levinas, retomando la escuela o la corriente husserliana. Nadie más combate la deshumanización de lo real mejor que Husserl, ¿no? Esto lo dice expresamente Levinas, y aquí también hay que recordar el contexto inicial de la fenomenología husserliana, es decir, un contexto donde el saber de las ciencias exactas o de las ciencias naturales pues parecía tener una especie de pretensión omniabarcante de verdad, un monopolio de verdad. Y frente a esa tentación, la fenomenología pues representaba una bocanada de aire fresco, ¿no? Ante esta posible deshumanización, esta colonización del mundo de la vida. Que a mí me gusta mucho usar esa expresión habermasiana, pero que aplica muy bien a todo esto de digamos, del movimiento fenomenológico, en principio de cuentas, porque esa expresión, el mundo de la vida, pues la acuña Husserl en su momento, ¿no? El Lebenswelt. Nadie más combate la deshumanización de lo real mejor que Husserl. La deshumanización que es producida cuando uno entiende las categorías apropiadas para matematizar las cosas a la totalidad de nuestra experiencia, cuando uno eleva el cientificismo al conocimiento absoluto. La fenomenología de Husserl ha propiciado los principales medios intelectuales para sustituir un mundo humano por el mundo como la ciencia físico-matemática se lo representa. Y otra cita más, otra cita adicional, ¿no? Toda conciencia es conciencia de algo. La conciencia no es solamente la experiencia vivida del psiquismo, de las cogitaciones aseguradas de su existencia subjetiva. Esto es absurdo. Los pensamientos se proyectan por sí mismos hacia algo que se muestra en ellos. Para una generación entera de estudiantes y lectores de las investigaciones lógicas de Husserl, dice Levinas, la fenomenología, anunciando una nueva atmósfera en la filosofía europea, significó principalmente el acceso del pensamiento al ser, un pensamiento despojado de impedimentos subjetivistas, un retorno a la ontología sin problemas críticos, sin miedos relativistas, el florecimiento de las ciencias eidéticas, la contemplación de las esencias,
el método de las disciplinas llamadas ontologías regionales. Bueno, sobre si la filosofía de Levinas es una filosofía de las esencias o no, al modo de la ciencia y de ética de Husserl, bueno, creo que ahí habría al final del día una especie de rompimiento, ¿no? Porque, bueno, como veremos, la tematización de las relaciones interpersonales en Levinas siempre están caracterizadas por una especie de excedente de sentido, una especie de inasibilidad del prójimo o del otro. Pero aquí se ve, repito, en buena medida capturado, rescatado el método husserliano como algo que habría que seguirse y habría que seguir eh, cultivando. Una última cita relativa quizás a la cuestión del método. Dice Levinas, la intuición fundamental de la filosofía de Husserl consiste en atribuir existencia absoluta a la vida consciente concreta y transformar la misma noción de vida consciente. Bueno, todo esto de alguna forma eh, tiene como propósito o guía última, en efecto, revalorar la propia existencia o revalorar la propia vida, pero a partir de una óptica particular. Y aquí me permito hacer una caracterización muy general de la filosofía levinasiana. Levinas eh, va a considerar que el pensamiento occidental filosófico viene marcado por una especie de pretensión de objetividad absoluta, ¿no? De asir por entero la realidad, de mediante abstracciones, argumentos, conceptos, vamos, articular y reunir todo en un conjunto, una aspiración siempre presente o siempre ya elaborada. Y esto Levinas lo detecta desde los presocráticos hasta Hegel y Heidegger, ¿no? Que muchos o la gran mayoría han seguido esta estela de pensamiento, donde se privilegia al ser, ¿no? Al espíritu o a la sustancia, en fin, alguna categoría que tuviera un carácter hegemónico. Sin embargo, esto de alguna manera desdibuja o desfigura nuestras relaciones o nuestros accesos más primigenios, nuestros accesos más constitutivos, que siempre ya vienen marcados por un tono o una responsabilidad ética. Es decir, este título de esta obra de Levinas, ¿no? De Totalidad e Infinito, yo creo que aquí no se ve tan bien, ahí ya se ve mejor, pues justamente nos pone esas dos opciones sobre la mesa. Una filosofía que apunta a cubrirlo todo, que sería la filosofía del ser, ¿no? Que al final del día, ahí por ejemplo, pues Levinas sí rescata la intuición de Heidegger, de que pues se piensa todo a partir de una suerte de ontoteología, una ontoteología de la presencia, de asir la realidad, asir la totalidad. Eh, Sin embargo, Heidegger mismo es expresa de esa ambición y a su vez, vamos a decirlo así, no reconoce algunos aspectos fundamentales, esenciales respecto a nuestra constitución, respecto a quiénes somos nosotros, que ya desde un primer momento traemos a cuestas o traemos
sobre nuestras espaldas una responsabilidad con otro individuo, con los individuos que nos circundan y con los cuales tenemos una vida compartida, una existencia común. Entonces, Levinas va a tratar de decir lo siguiente. La metafísica, mejor dicho, la filosofía, ha estado regida en su destino en Occidente por estas categorías del ser, de la unidad, de la racionalidad que buscan apresar o asir todo. Esto en cierta medida es imposible, sobre todo si lo pensamos, repito, en nuestros vínculos, ¿no? Cómo otras personas no se ajustan a esa, vamos a decirlo así, aspiración o ambición. La otra persona o el otro, como Levinas genéricamente lo caracteriza, pues siempre tiene una dimensión de misterio, tiene una dimensión, perdón, de misterio, de secreto, de que no podemos justamente anular su espontaneidad, anular su vitalidad a partir de categorías preconcebidas que nosotros ya estaríamos aportando. La filosofía para Levinas, incluso en algunos momentos hace ciertos juegos de palabras. Levinas es un escritor que, al igual que Buber y al igual que Rosenzweig, quienes dijimos son importantes antecedentes, no se puede entender bien la figura de Levinas sin tener en el trasfondo a estos otros dos autores judíos. Levinas va a articular muchas de sus intuiciones o muchas de sus inquietudes con un lenguaje muy literario, poético y a veces, a mi entender o en mi apreciación personal, un tanto mistificante, un tanto esotérico, ¿no? Que de alguna manera, justamente, con este afán de tratar de escapar a las teorías convencionales, busca extender, ¿no?, los límites del lenguaje, buscar sus inflexiones, buscar metáforas, buscar expresiones que de alguna manera coadyuven a generar esta impresión, ¿no? En ese sentido también podría decirse que hay una influencia heideggeriana, no porque Levinas justamente siga Heidegger en todo y cada punto de su terminología, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, Heidegger es un autor que, como vimos con lujo de detalle, pues trata de generar otro idioma por completo para repensar categorías ontológicas que a su juicio representaban una especie de barrera o un acceso a esa ontología originaria. Bueno, Levinas va a tratar de hacer lo mismo, pero para mostrar la primacía de la ética, ¿no? Y bueno, hablando justamente de esas inflexiones o de estas cuestiones un tanto, sí, sugerentes que nos presenta Levinas, él va a decir, la filosofía no hay que entenderla como amor por la sabiduría, sino una sabiduría que nace del amor, ¿no? Un conocimiento, una sabiduría que nace a partir de nuestros vínculos, de nuestros lazos, de ese horizonte común que podemos compartir con otros individuos, con otros que nunca vamos a terminar por asir por entero, porque eso sería cosificarlos, objetivarlos, etcétera, y que por lo mismo siempre tienen una dimensión pues, prácticamente de, de respeto y de cuidado que, a la cual nos
invocan, a la cual nos convocan, ¿no? Que creo que ahí sería interesante hacer este paralelismo quizás entre Levinas y Heidegger, porque mientras Heidegger nos llamaba, ¿no? Ponía el llamado de la conciencia por encima de muchas otras cosas, ¿no? El llamado hacia el poder ser más propio, ante la finitud, que nos vemos confrontadas con la posibilidad de la muerte. Bueno, en Levinas el llamado parece ser que viene por el otro, por la otra persona, por el otro individuo, que yo no puedo nunca asir por completo una persona que tiene al final del día un rostro. Y la categoría del rostro va a tener una importancia metafísica destacada en el caso de Levinas. Bien, quisiera ir justamente puntualizando algunas nociones. Voy a regresar a cuestiones que ya aludí, pero quisiera subrayar un par de ideas complementarias para arropar, pues sí, esta ética levinasiana, ¿no? Y creo que para estos efectos, algunas comparaciones entre Heidegger y Levinas pueden ser afortunadas. Por ejemplo, en Heidegger nosotros veíamos que el tema principal de su filosofía era el ser y su sentido, ¿no? La diferencia ontológica entre ser y ente, etc. Levinas, al seno de su consideración ontológica, va a hablar, por ejemplo, de una categoría un tanto abstracta, que es la categoría del hay, ¿no? De la categoría de del haber, del hay algo, hay cosas, o no esta categoría del hay como impersonal, tal como lo podríamos, por ejemplo, rescatar en otros idiomas como el there is en inglés, ¿no? En francés, que es el idioma donde escribe Levinas, il y a, o en alemán el es gibt, ¿no? Hay cosas, ¿no? O hay una especie de acontecimiento. Esto es como muy paradójico, ¿no? Lo dice Levinas. Bueno, a ver, imaginemos que todas las cosas, todos los entes individuales, particulares desaparecieran. Bueno, ¿qué queda? Como un plano, vamos a decirlo así, del puro acontecer vacío, ¿no? Donde pasa algo o sucede algo, pero no hay relaciones particulares entre existentes porque no hay existentes. Las relaciones particulares surgen a partir de una especie de hipóstasis, ¿no? Este lenguaje de los neoplatónicos y de los sí, de los neoplatónicos y los místicos es retomado por Levinas en algunos de sus primeros escritos y va a hablar justamente de cómo surgen cosas, ¿no? Que a veces también esto pareciera aludir un poco a cierta poética o metafórica del Génesis, ¿no? De la tradición de la Biblia judía, ¿no? Eh, Subrayo el tema judío, ¿no? Porque ese es justamente el perfil de nuestro autor. Y es a partir de eso donde emerge la significatividad, ¿no? A partir de las cosas concretas, a partir de las cosas específicas, de los individuos específicos, ¿no? El aparecer o el comparecer de individuos, ¿no? De seres concretos, pues va a marcar cierto tipo de relaciones entre, entre los mismos, ¿no? Esa especie de hipóstasis donde se devela precisamente los distintos tipos de seres, pues va a ser algo importante para
nuestro autor. Y ese encuentro con, con lo diverso o con la otra persona, con el otro, ¿no? Viene muy marcado por esta categoría que va a emplear Levinas de el rostro, ¿no? Que ahí justamente también este autor parece estar jaloneando los límites del lenguaje, ¿no? No hay que confundir, vamos a decirlo así, el rostro, tal como lo entiende Levinas, con la faz, con la cara desde una perspectiva puramente anatómica o fisiológica, ¿no? Porque mientras la faz o la cara comparece pues, a través de los sentidos, ¿no? Y tiene esto que ver con rasgos físicos, los ojos, la nariz, la boca, el pelo, la barbilla, belleza, fealdad, etcétera. Bueno, por otra parte, como que esa faz o esa cara es el asiento de un rostro, de una personalidad que, repito, nunca puede ser completamente asida, ¿no? Nunca puede ser completamente capturada. El rostro tiene una dimensión, dice Levinas, de mostración, de revelación y de epifanía. Con el rostro habría que asociar la alteridad pura, no material, invisible, irrepresentable, sin contexto ni atributos enteramente objetivos, ¿no? Eh, es decir, vamos a ponerlo un poco eh, en estos términos, ¿no? El rostro, el cara a cara, el encuentro cara a cara, eh, de alguna manera me ayuda a mí a imaginar, ¿no? Una serie de posibilidades, una especie de apertura que desde una dimensión impersonal no se podría dar o no se podría situar. No es lo mismo, incluso, es más, incluso sin mencionar el tema del rostro en lo específico, pero con un ejemplo completamente pedestre, ¿no? Imaginen un poco el tema de ir manejando, ¿no? Y uno se le quiere meter a una persona, se le quiere meter a uno y uno se obstina, pero en el momento en que uno ve la mano de la otra persona pidiendo el paso, solicitando esto, pues como que eso de alguna manera nos humaniza, ¿no? Vemos una especie como de llamado que invoca comprensión, ¿no? Esa obstinación donde estamos, simplemente ya con ver la mano incluso podríamos, vamos a decirlo así, desistir de nuestra obstinación de meternos y de esta lógica un tanto violenta. Bueno, pues mucho más pasa esto cuando contemplamos cara a cara al otro repito, podemos como visualizar o asir simbólicamente este rostro que es una proyección, que es una especie de alteridad, en último término, que no puede objetualizarse. En este sentido me gustaría leer también algunas, bueno, quisiera leer eh, un libro donde un intérprete va haciendo una caracterización acerca de esta temática. En Levinas va comentando algunos pasajes y creo que eso nos ayuda también para ir puntualizando bien estas nociones que repito, ¿no? Con este afán de Levinas de ir más allá de ciertos límites del lenguaje, de resistir fórmulas o prescripciones que pudieran
dar lugar a malinterpretaciones, pues bueno, uno se ve muy remitido a estas expresiones muy idiosincráticas que desarrolla el autor, ¿no? Y creo que también sirve esto un poco para entender la concepción que en último término me parece estar subyacente a Levinas en su pensamiento acerca de Dios, ¿no? Que también es un otro, el absolutamente otro, y que siempre estamos de alguna manera adivinando o anticipando también a partir de nuestro trato ético, de responder justamente a esa vulnerabilidad, a esa especie de descobijo del otro y que reclama de mi parte un cuidado, ¿no? Voy a decir algo antes de leer esto en específico para que se ayude, para que podamos nosotros esclarecer un poco como lo que está de fondo en este autor. Y es que él, vamos a decirlo así, no quiere una demostración de la existencia de Dios, no le preocupa, no le interesa siquiera eso. Eh, Dios es más bien algo que anhelamos, anticipamos, vislumbramos de una forma eh, un poco esotérica a partir de nuestro involucramiento humano, y es algo que resiste continuamente mucho más justamente que las personas específicas que salen a nuestro encuentro de una cosificación o de una objetivación. El Dios de Levinas es un Dios, ¿no? Que pues va a estar justamente mucho más cercano, como diría Pascal, al Dios de Abraham, al Dios de los profetas, etcétera, que al Dios de la tradición filosófica, que pues, es al final del día un ser con atributos, etcétera, pero que no se vincula directamente conmigo. Bueno, voy a leer a un intérprete que a su vez rescata varias citas acerca de Levinas, de lo que él quiere decir con el rostro, con la otra persona, etc. Un segundo. Bueno, a ver, vamos a eh, empezar quizás un poco al revés, ¿no? Diciendo algunas cosas acerca de Dios. Digo un poco al revés porque sería más bien nuestra interrelación con, eh, con el otro lo que abre ese horizonte, ¿no? Pero creo que ambas nociones al final del día terminan por explicarse y echando luz una sobre la otra. La noción de Dios atraviesa la obra de Levinas, pero independientemente del asunto de la existencia de Dios. De hecho, generalmente Levinas sigue a Heidegger al concebir el concepto tradicional de Dios como demasiado influido con la noción de ser. Él no está interesado en la caracterización de Dios como ser primero o existencia pura. Está interesado en la figura de Dios como rostro con autoridad. Dios para Levinas no es necesariamente un ser, sino más bien el mandamiento de amar, ¿no? Un mandamiento que sale a mi encuentro a partir del otro, a partir de esa interrelación, a partir de ese vínculo, ¿no? Donde yo veo que el otro está necesitado, que yo tengo que renunciar a mi egoísmo, a ese encapsulamiento donde estoy inmerso y dejarme interpelar por esa persona desvalida, desprotegida,
necesitada de amor, necesitada de auxilio, necesitada de benevolencia. Así, en Totalidad e Infinito, Levinas parece rechazar la teología tradicional y se ve a sí mismo comprometido en una clase de agnosticismo. Incluso habla Levinas ahí extrañamente de un ateísmo metafísico que busca, cito, estas son palabras expresas de Levinas en Totalidad e Infinito, el amanecer de una humanidad sin mitos. Fin de cita. Pero sus textos posteriores parecen ser más explícitamente religiosos en su perspectiva. Por ejemplo, en De Dios que viene a la idea del 82, Levinas niega que podamos comprender a Dios como causa primera del mundo o como fundamento de ser. Más bien sugiere podemos experimentar un encuentro con Dios. Aunque sin apelar a la revelación religiosa, Levinas, no obstante, deriva su intuición de la naturaleza de la ética de la Biblia. La Biblia, pues, ofrece cierta clase de encuentro con Dios, y es esto lo que Levinas quiere expresar en sus escritos talmúdicos. En general, Levinas se resiste a tratar a Dios como el otro, ¿no? Que esa categorización, vamos, sí la aplica a veces a Dios, pero a veces, por ejemplo, en esta intención del autor de buscar nuevas palabras, ¿no? Levinas utiliza el término ileidad, ileité, para explicar la clase de otredad remota de Dios, derivándolo del pronombre demostrativo latino ile, ila, iluz, que significa este aquí. Este es el rostro, este es el remoto Dios escondido, el Dios expresado en la palabra para decir adiós, ¿no? Adiós. Dios no es nunca una noción entendible o comprensible. Es a lo sumo la huella de algo que trastoca el presente. Y bueno, hablando un poco más adelante, ¿no? Oyendo un poco más en lo específico acerca del otro como el otro ser humano, ¿no? Hago esta referencia, leeré esto y después explicaré un poco todo esto. Para Levinas, el rostro es comprendido, figurado como una huella. En otro lugar, Levinas escribe que un rostro está, cito, en la huella del oído completamente. Del oído, no del oído, sino de lo ido completamente. Del pasado ausente por completo. Fin de cita. También habla de, cita, huella perdida en una huella. Fin de cita. La relación ética es entendida como lo que ha de ser una huella infinita. No, otra cita, una huella infinita. La huella de una partida. Huella para Levinas significa más allá del ser. Bien, como se puede ver, es una cuestión bastante compleja en términos de poner esto en un lenguaje muy esquemático, pero me parece que la idea fundamental es clara, ¿no? El otro, la otra persona, el otro individuo, en tanto que persona, pues yo lo puedo de alguna forma respetar, cobijar, ¿no? Ese rostro que sale a mi encuentro presenta ante mí ciertas demandas y ciertas exigencias. En ese sentido, podría decirse, y bueno, esto no es solo algo que yo expresaría, sino que Levinas mismo lo formula así, que la ética es una especie de heteronomía, ¿no? Que eso obviamente desde la perspectiva kantiana es bastante paradójico o bastante incomprensible, aunque claro, Kant y Levinas estarían entendiendo cosas quizás muy distintas por autonomía y heteronomía, ¿no? O sea, mientras para Kant
La autonomía, pues es esa capacidad autolegislativa de la razón, de darse su propio principio del actuar, a partir de un test racional que se identifica con su propia naturaleza, etcétera, mientras que la heteronomía sería ser, por ejemplo, eh, no tener una conducta ética, pero por temor a ciertas represalias, o solo en virtud de ciertas, pues sí, recompensas, ¿no? Ser bueno por la autoridad de alguien más y no por la autoridad de mi propia razón, ¿no? Eso sería heterónomo. En Kant, bueno, en Levinas la heteronomía es algo bueno, ¿no? El otro tiene casi, casi como que inscrito en su rostro este mandamiento eh, que conduce a velar por él, ¿no? A ser solícitos con él, procurarlo, repito, atender justamente sus necesidades, atender sus carencias, toda esa vulnerabilidad de la que es de la que es objeto, pues su rostro es una invitación a comprometerme radicalmente con él y no dejarlo solo en el mundo, que hay también el contraste o la comparación con Heidegger podría venir mucho, mucho a cuento. ¿Por qué? Porque para Levinas, pues de alguna forma, eh, la llamada del otro es también una llamada que atiende a su finitud, pero es como lo principal para nosotros no dejar que el otro muera solo, ¿no? Es decir, mientras que en Heidegger el énfasis está puesto en comprender el horizonte de sentido de mi propia existencia a partir de mi finitud, aquí no mi involucramiento en la trama humana lo que parecía exigir de mí es responsabilizarme por el otro hasta el punto justamente de no dejarlo sufrir, ¿no? De decir, te voy a acompañar, estaré contigo, ¿no? No dejarlo morir solo, no dejarlo, repito, desprotegido o desvalido. Esa especie de llamada que surge a partir de los lazos afectivos, de los lazos emocionales, pues sí, de las relaciones interpersonales en sus distintos niveles y géneros, ¿no? Eso es lo más constitutivo del tipo de seres que somos nosotros, ¿no? Repito, únicamente para que quede muy clara la idea. Nuestra responsabilidad ya viene marcada desde una perspectiva casi ontológica, ¿no? Una perspectiva ontológica, pero ya con una dimensión de valor, ¿no? Donde yo estoy invocado a involucrarme en la vida de los demás, en tanto que les presento pues mi respeto, mi amor, mi benevolencia ante las distintas incertidumbres, padecimientos, dolores que estos podrían en algún momento dado experimentar. Bien, eh, una cuestión que quizás es un poco eh, tangencial en el pensamiento de Levinas, pero que a mí me pareció muy interesante la primera vez que la vi, fue lo que dice acerca, por ejemplo, de un fenómeno como las caricias, ¿no? Entre las personas, por ejemplo, que se aman, ¿no? En la relación amorosa. Ahí Levinas me parece que dice algunas cosas pues muy sugerentes en torno como una fenomenología de lo erótico, una fenomenología del cuerpo, ¿no? Y donde también la categoría de intencionalidad
husserliana parece tener algunos problemas, o invitaría quizás a repensarla, ¿no? Dice Levinas: lo acariciado no es tocado hablando con propiedad. O sea, cuando tú acaricias a alguien, no simplemente lo quieres tocar, ¿no? Eh, Dice: lo acariciado no es tocado hablando con propiedad. No es lo aterciopelado ni la tibieza de esa mano dada en el contacto lo que la caricia busca. En esa búsqueda de la caricia, lo que constituye su esencia, por el hecho de que la caricia no sabe lo que busca. O sea, no tiene un objeto último o particular, ¿no? Sino que, dice Levinas, este no saber, este desarreglo fundamental es lo esencial en ella. Es como un juego con algo que se sustrae, y un juego absolutamente sin proyecto ni plan, con lo que puede llegar a ser nuestro y nosotros, sino con algo otro, siempre inaccesible, siempre por venir. Y la caricia es la espera de este porvenir puro, sin contenido, ¿no? Es decir, la caricia misma tiene su propio objeto, su propio fin, ¿no? Y vamos a decirlo así: Levinas, en términos generales, va a mostrar una especie de crítica a el acceso del cual, por ejemplo, Heidegger hablaba en las primeras páginas de Ser y Tiempo, en los primeros parágrafos, quizás como del 11 al 18, más o menos, con el tema de lo Zuhanden, ¿no? Lo a la mano y la presencia, ¿no? Teníamos útiles seres a la mano que veíamos justamente que remitían unos a otros, o teníamos ese paradigma de la presencia, que es siempre como derivado, ¿no? Lo ante los ojos que mencionábamos, que siempre es derivado, o que siempre es secundario, ¿no? Ese lugar para la experiencia en el goce, en una satisfacción que tiene en sí misma su propia recompensa, pues Heidegger, con su ontología fundamental, pues no podría hacer verdadera justicia a estas cuestiones, ¿no? Estos elementos no podrían ser bien tematizados o bien asidos, ¿no? Quisiera decir ahora, por ejemplo, para seguir redondeando esta eh, comprensión de Levinas, pues algunas como breves descripciones o caracterizaciones que dice o que tiene acerca del eros, y también acerca de la femineidad, ¿no? Una especie de glosario de un autor dedicado a Levinas, ¿no? Él lo presenta de una manera sintética, y creo que eso nos sirve mucho y nos ilustra con puntualidad acerca de lo que el autor quiere decir, ¿no? Eros, la más excepcional y singular de las relaciones que es posible establecer entre dos sujetos individuales. No se trata de un acto de fusión de individualidades, ni de un acto de conocimiento, sino de una relación inmediata con el enigma representado por la alteridad propia del otro. En el eros, el otro se muestra y retrae de forma intermitente, haciendo que la relación con él aparezca como un vínculo mantenido con lo perpetuamente ausente y sustraído a los poderes del sujeto. Bien, eso por una parte en relación al eros. Ahorita comento algo al respecto, pero quisiera leer algo que dice Levinas para complementar aquello sobre la femineidad, feminité, ¿no? En francés. Condición, ¿no? La feminidad, que se define por su retracción ante la luz, es decir, no por darse inicialmente al otro, sino por retirarse hacia lo enigmático y misterioso. En Levinas,
la condición femenina se define merced a la trascendencia absoluta, es decir, en virtud de una exterioridad y alterioridad radicales que no son ya aquellas propias de lo que es imposible conocer y dominar, sino las que muestran un elemento que se mueve en sentido contrario al movimiento de la conciencia. Bueno, retomando un poco el hilo general y nuevamente contraste con Heidegger, ¿no? Levinas en algunos momentos llega a decir cosas como el Dasein de Heidegger no come, no bebe, no ama, no respira, ¿no? Sus actividades son tan abstractas que esto es bastante intangible, repito, esa especie, por ejemplo, de gozo, de satisfacción o de placer que se da en el simple vínculo con el otro, con el simple pasar un rato, platicar o en la caricia, esas son experiencias que no se rigen ni bajo el paradigma de la presencia criticado por Heidegger, ni tampoco bajo el paradigma de lo útil, de lo a la mano, de lo disponible que remite a una cadena de significados que a su vez remiten a la cura o el cuidado del propio Dasein, ¿no? Levinas, por el contrario, sí resalta todos esos fenómenos y destaca a su vez el hecho de que en ese encuentro amoroso, pensado, por ejemplo, bajo el paradigma erótico, no es que se fusionen las individualidades, ¿no? No es que uno deje de ser quien es y la otra persona deje de ser quien es, sino que hay siempre esa trama del misterio, de lo inaccesible, casi casi de lo sagrado, que también se deja ver en esa caracterización de la femineidad, ¿no? Que presenta o que introduce Levinas, que es precisamente incluso ahí más manifiesto, ¿no? O sea que la feminidad para feminidad o femineidad para Levinas implica ese como ocultamiento, esa reticencia, no reticencia en el sentido de temor, pero sí una especie, repito, de elemento como enigmático, misterioso. Bueno, eh, esa caracterización fue objeto en algunos momentos de crítica por parte de algunas feministas, en concreto Simone de Beauvoir en El segundo sexo criticará esa concepción, ¿no? Eh, dice Simone de Beauvoir en este sentido, Simone de Beauvoir criticó el lenguaje de Levinas como sexista, comenzando así un considerable debate en el reciente feminismo francés que estudiaba la naturaleza de lo femenino, un debate que continúa hoy. En El segundo sexo, de Beauvoir critica la identificación de lo femenino con lo totalmente otro de Levinas por haberla hecho desde el punto de vista del hombre. Cito a la autora: cuando él escribe que la mujer es un misterio, supone que ella es un misterio para el hombre. Así, su descripción, que tiene la intención de ser objetiva, es de hecho una afirmación del privilegio masculino. Fin de cita. Bueno, esto que un autor o un comentarista rescata, ¿no? Esto lo estoy tomando por si alguien quiere consultar en algún momento esa fuente, ¿no? Me parece una fuente muy buena. Este libro de Dermot Moran, Introducción a la Fenomenología, un libro bastante amplio de 500 páginas, ¿no? Donde hay un capítulo entero dedicado a Levinas. Bueno,
Morán rescata, en efecto, la idea de que estas caracterizaciones sobre lo femenino no fueron siempre bien recibidas. De Beauvoir no lo recibe o no lo interpreta de forma positiva approach o esta formulación levinasiana, pero lo que es un hecho es que Levinas sí se ha convertido en una referencia, pues, por ejemplo, para algunas feministas posteriores, como podría ser Julia Kristeva o incluso Judith Butler, ¿no? Que rescatan precisamente la idea en general de la ética, ¿no? Como una especie de acceso primigenio o fundamental, donde estaríamos convocados a no objetivar o cosificar a las otras personas, ¿no? Es una especie de ética del cuidado, la de Levinas, y eso habría que decirlo, que de alguna forma Levinas, por ejemplo, en Totalidad de Infinito, aquí quizás criticando a Hegel, pues él piensa que las éticas del reconocimiento él lo ve así, ¿no? Creo que eso se puede discutir, pero bueno, ya saben cuáles son mis apreciaciones o dónde está puesto mi consideración, ¿no? Pero de acuerdo con lo que Levinas sugiere ahí, pues el reconocimiento es gente que se reconoce como iguales, ¿no? Entonces es un reconocimiento de lo mismo por lo mismo. En cambio, esta ética que él propone parece ser una ética del cuidado, precisamente, ¿no? Aquí reconfigurando o resignificando el término cuidado a modo distinto a como Heidegger, ¿no? Ese cuidado por el otro. O sea, no es simplemente reconocerlo como un igual, sino esta solicitud por atender su carácter de vulnerable, de desprotegido, que es una invitación a amarlo, a protegerlo y a su vez a salirme yo de una lógica de dominación, una lógica de control, de que todo responda a mis expectativas, de que todo responda a mis designios. Bien, solo para terminar de, vamos a decirlo así, de caracterizar bien todo esto que nos dice Levinas, quisiera subrayar un pasaje de un ensayo muy sintético donde resume varias de sus ideas principales. Este ensayo que les habré de hacer llegar está contenido en un libro que se llama Entre nosotros, ensayos para pensar en otro, y el ensayo que quisiera que leyeran se llama ¿Es fundamental la ontología? Bueno, aquí Levinas, a diferencia de sus dos obras principales, que son Totalidad e Infinito, y de otro modo, ¿qué ser? O más allá de la esencia. Bueno, en estas colecciones de ensayos, a veces estos autores, ¿no? Incluyendo Levinas, se expresan de un modo mucho más puntual, ¿no? Muchas veces siendo esto conferencias, entonces, pues tenían que atender esto de un modo mucho más directo, pero bueno, con esto creo que refuerzo y terminamos de amarrar un poco esta noción. El hombre es el único ser con quien no puedo encontrarme sin decirle este encuentro, y es por ello que el encuentro se distingue del conocimiento, ¿no? El conocimiento, la actitud propia de la filosofía tradicional que busca tematizar, encontrar una esencia, establecer ciertas categorías. Hay una diferencia radical entre el conocimiento y el encuentro. Hay en toda actitud relativa a un ser humano un saludo, aunque sea como rechazo del saludo. Aquí la percepción
no se proyecta hacia el horizonte, campo de mi libertad, de mi poder, de mi propiedad, para adueñarse del individuo sobre este fondo familiar. Aquí se relaciona con el individuo puro, con el ente en cuanto tal, y para expresarlo en términos de comprensión, ello significa precisamente que la comprensión del ente en cuanto tal es ya la expresión que le ofrezco de tal comprensión. Esta imposibilidad de abordar a otro sin hablarle significa que en este caso el pensamiento es inseparable de la expresión, pero la expresión no consiste en trasvasar de algún modo un pensamiento relativo a otro a su espíritu, como sabemos no ya desde Heidegger sino desde Sócrates. La expresión tampoco consiste en articular una comprensión que compartiría de antemano con otro. Consiste, antes de toda participación de un contenido común mediante la comprensión, en instituir la socialidad, merced a una relación irreductible, en consecuencia la comprensión. La relación con otro no es pues ontología en este sentido heideggeriano, ¿no? Este vínculo con otro que no se reduce a la representación del otro, sino a su invocación, y en el que la invocación no va precedida de una comprensión, es lo que llamamos religión. La esencia del discurso es la plegaria. Lo que distingue al pensamiento que arrostra un objeto del vínculo con una persona es que en este último se articula un vocativo, ¿no? Lo que se nombra es al mismo tiempo aquel a quien se llama. Y bueno, algo más relativo al encuentro, en un ensayo que ustedes mismos se los pasaré para revisar, pero les explico algunas coordenadas para que esto sea de más fácil acceso, ¿no? Dice también Levinas en el mismo ensayo. El encuentro con otro consiste en el hecho de que no importa cuál sea la extensión de mi dominación sobre él y de su sumisión, no lo poseo. No penetra del todo en la apertura del ser en la que me mantengo como campo de mi libertad. No viene a mi encuentro desde el ser en general. Todo lo que me llega de él a partir del ser en general se ofrece sin duda a mi comprensión y a mi posesión. Lo comprendo a partir de su historia, de su medio, de sus hábitos. Lo que escapa en él a la comprensión es él mismo, el ente. No puedo negarle parcialmente mediante la violencia, captándolo a partir del ser en general y poseyéndolo. El otro es el único ente cuya negación solo puede anunciarse como total, el asesinato. El otro es el único ente a quien puedo querer matar. Puedo quererlo y a pesar de ello, este poder es todo lo contrario de un poder. El triunfo de este poder es su derrota como poder. Es el mismo momento en el que se realiza mi poder de matar. El otro se me ha escapado. Sin duda puedo perseguir un fin al matar. Puedo matar del mismo modo que cazar, talar árboles o abatir animales. Pero en ese caso capto al otro en la apertura del ser en general, como un elemento del mundo en el que me encuentro. Le percibo en el horizonte. No le he mirado a la cara, no me he encontrado con su rostro. La tentación de la negación total que mide lo infinito de esta tentativa y de su imposibilidad es la presencia del rostro. Estar en relación con otro cara a cara es no poder matar. Y esta es también la situación del discurso. Bien, no sé, iré leyendo este ensayo que repito, ustedes habrán de revisar, pero me parece que con esto no redondeamos cabalmente esta imagen, que repito, no se puede reducir fundamentalmente a la idea de que la ética y no la ontología es la filosofía verdaderamente primera. En Levinas, el otro tiene un predominio, un otro que yo no puedo instrumentalizar, cosificar, objetivar, no lo puedo tratar como un ente más sujeto a mis categorías, objeto de mi conocimiento. El otro tiene una dimensión de indescifrable, tiene una apertura que por más que yo me esfuerce nunca puedo yo encapsular. Y es esa trascendencia, esa altura, incluso dirá Levinas, ¿no? Ese es otro de sus términos, la altura del otro, esa especie de invocación o trascendencia
llama a un pensar distinto, a un pensar diferente del de la tradición metafísica occidental prevalente y que nos invita en última instancia a una especie de reconsideración de Dios, pero un Dios como más allá de la esencia, un Dios pasado por el amor, por la comprensión, por estas experiencias profundamente humanas y que son las únicas que pueden abrirnos, a juicio del autor lituano, hacia una divinidad, hacia una alteridad que sería aquella que queda mejor recogida o mejor rescatada en los textos bíblicos que en los textos, por ejemplo, de la tradición filosófica más especulativa. Como se ve, pues, Levinas le da un giro distinto a la fenomenología, la orienta hacia temáticas de corte fundamentalmente ético. Riquet, sin desdeñar lo otro, otros aspectos, otras temáticas, también había marcado ya una impronta desde su fenomenología hermenéutica, una impronta ética mucho más específica que, por ejemplo, lo que podemos encontrar, por supuesto, en Husserl o Heidegger, ¿no? Me parece que estos autores justamente nos hablan de la pluralidad, nos dejan ver la riqueza de este movimiento intelectual que poco a poco se fue abriendo a más horizontes y a más campos. Bien, bueno, pues en esto consistiría la sesión del día de hoy. Pronto les hago llegar el link para nuestra siguiente clase. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos en comunicación.